Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana del Señor. Una vez más, bienvenidos a La Esquina del Pastor. La semana pasada, pues, estuvimos anunciando que íbamos a tener una serie de estudios con relación a el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta, pues, habla de la libertad cristiana, habla de maestros que han perturbado o han dañado o han alterado o han estorbado las enseñanzas de Cristo y del apóstol Pablo al pueblo de Dios. Es una de las cartas más intensas que escribió el apóstol Pablo. Cuando usted lea cualquier carta del apóstol Pablo, sería bueno que le diéramos ese acento, ese sazón que el apóstol Pablo le dio cuando las escribió, ya que él escribió con una intensidad, con un fervor, con un ardor en su corazón, pues quería que la gente entendiera cómo él estaba, cómo él se sentía al haber enseñado a unas iglesias un evangelio puro y santo y cómo se habían infiltrado ciertos maestros, falsos maestros, en las iglesias, trayendo cosas que no cabían en el evangelio. Nosotros sabemos que la ley fue buena porque la ley señalaba el pecado, pero no tenía el poder, y fíjense, fue dada por Dios, pero no tuvo el poder para cambiar, transformar el corazón del ser humano. Y Dios, pues, en su infinita sabiduría, preparó todo esto para más tarde traer algo tan impresionante y tan grande como el evangelio. Y el evangelio es Cristo Jesús. Pero yo quiero que usted entienda que la intención de nosotros es que se cree en nosotros ese deseo ardiente de saber, de conocer lo que las escrituras dicen. Y si usted usted lee esta carta, usted va a ver que lo mismo que sucede hoy, sucedía en aquel entonces. El mayor problema que había en este entonces era que las enseñanzas de Cristo fueron mezcladas con las enseñanzas de la ley. Y las enseñanzas de la ley son buenas. Yo no estoy diciendo que las enseñanzas de la ley eran malas. Si usted mira 600 plus o más reglas que el Señor dio para que el pueblo supiera cómo conducirse con Dios, con el prójimo y con las posesiones del prójimo. Tremendo. El único pueblo que tenía unas reglas divinas fue el pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios. Nosotros somos los que tenemos las reglas divinas. Pero en esta carta, hermano, que es tan impresionante, nosotros vamos a ver que los judíos cristianos de aquel entonces, y hoy podemos decir los cristianos, los puertorriqueños cristianos, los cubanos, los dominicanos, todos los latinos, en todas los pueblos y lenguas latinas, nosotros vamos a encontrar gente que también, pues, quiere mezclar cosas con el evangelio que no caben. Y aquí los judíos cristianos estaban tratando de dejar saber o pensar de que el pueblo de Dios era el pueblo judío. Fíjense, el pueblo judío es el pueblo de Dios. Pero tú y yo también somos pueblo de Dios. Y Dios vino en la persona de Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todo el que cree en el evangelio que es Cristo Jesús, pues tiene vida eterna permanente en Él. Pero esta gente
los maestros que se habían infiltrado, pues querían que los que aceptaban a Cristo judaizaran también. Y estaban envueltos completamente en el legalismo. Y el legalismo estaba compuesto de ritos, como la circuncisión. Y ellos querían que la gente que no era judío, pues se circuncidaran. En otras palabras, que practicaran algo que ya Cristo había abolido. Esta gente ponía reglas que ni ellos mismos las podían cargar, una pesada carga en el pueblo, que en vez de dar la libertad de Cristo, lo que hacía era poner una carga que no se podía llevar y lo llevaba otra vez a la esclavitud. Nosotros sabemos que el Evangelio es libertad, el Evangelio es paz, el Evangelio es gozo, el Evangelio es esa seguridad que tenemos de que tenemos una dirección, tenemos un propósito, tenemos una meta, y fue trazada por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, como en este caso Pablo, que Pablo hace un análisis o un examen de lo que estaba pasando en este lugar, y le escribió una carta muy intensa, y esta carta pues sigue vigente hoy, y ojalá que mediante nosotros estudiemos, porque vamos a tener algunos hermanos que van a participar en este estudio en serie, nos gocemos y entendamos, gloria a Dios, que todo lo que Dios ha dejado escrito, todo lo escritural, tiene un propósito muy bonito. Y si usted tiene una Biblia de estudio, yo desde ahora le pido que usted vaya leyendo esta carta. Esta carta se divide en 3 secciones. Y la primera sección, Pablo defiende la fuente divina de donde proviene el Evangelio. Y nosotros sabemos que el Evangelio es Cristo, y Cristo proviene del cielo. Eso es el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo pues defiende también el aspecto o la parte escritural, doctrinal de la Biblia. Usted se va a gozar cuando usted lea esta carta, como le estamos explicando, de una manera diferente. Y la tercera parte de la carta es que el apóstol Pablo nos enseña, nos empuja a cómo practicar esa libertad con la cual Dios nos ha salvado. Algo impresionante, hermano. Y nuestro esfuerzo es traer una enseñanza, y estaremos concentrados en el capítulo 5. Capítulo 5. Un capítulo que ha sido enseñado, ha sido predicado, y muchos lo han leído, pero yo quiero que usted lo lea con la intensidad, como si usted fuera Pablo y usted le estuviera diciendo a alguien lo importante que es andar en el Espíritu. ¿Y qué es eso? Todo eso lo vamos a ver en estos estudios, y yo creo que nos vamos a gozar. Yo tengo aquí escrito algo que es una porción bíblica que hace referencia a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nosotros podemos ir a Romanos, capítulo 8. Es Biblia, hermano, lo que vamos a utilizar. Como siempre, Biblia. Como dice nuestro hermano Monchi, biblia.com. Y del versículo 4 al versículo 6. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si titubeo un poquito en lo que es que no quiero fallar, quiero dejarles saber que hay un propósito, hay una meta, hay un esfuerzo que estamos haciendo, hermanos, para que nosotros entendamos cuál es el deseo de Dios. Y aquí en esta carta, capítulo 5 de Gálatas, los versículos 16 al 26, nosotros vamos a ver el contraste entre las obras de la carne y ese gozo, hermano, esa libertad, ese privilegio que también habla este capítulo del 22 en adelante de la bendición que es participar del fruto del Espíritu. Por hoy concluyo haciendo una invitación a que leamos este capítulo 5 de Gálatas, los versículos 16 al 26, para no abrumarlo con mucha lectura, y que le demos la intención otra vez, esa intensidad que le dio el apóstol Pablo. Y ojalá, hermano, que es nuestro deseo y nuestra oración, que volvamos a esa relación intencional, a esa relación intensa, a esa relación íntima, ferviente con nuestro Señor Jesucristo y con el Evangelio de Salvación. Que el Espíritu Santo produzca en nosotros una vida de libertad, una vida de renovación y una vida de un deseo ardiente por la Sagrada Escritura. Dios los bendiga, hacia adelante y hacia el cielo, porque Cristo viene pronto. Ore conmigo, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Padre eterno, Padre de gloria que estás en el cielo, mi Dios, una vez más gracias, Padre Dios mío, por el privilegio, por el honor, por la bendición de tener esta poderosa, maravillosa, salvadora, sanadora, restauradora, Señor, y levantadora palabra que tú has dejado en nuestras manos. Permítenos ser fieles a ella, permítenos enseñarla, Padre Dios mío, con prontitud, con, aleluya, responsabilidad, Dios mío, para que todo aquel que escuche esta palabra, Dios mío, sea bendecido, sea salvo, sea sanado, sea levantado, Dios mío. Permite que esta palabra sencilla, Señor, porque no sabemos nada, tú eres el sabio y eterno Dios. Te pedimos que nos uses, Señor, de una manera especial, para fielmente poderla transmitir a todo aquel que nos escuche. Y a ti daremos la gloria, Dios, como siempre, daremos la gloria a ti, porque la gloria es tuya, Dios. Y es por Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, iglesia. Una vez más, gracias por esa sintonía, y pedimos que el consejo que hemos dado de estudiar este capítulo 5, versículos 16 al 26, sea de gran bendición para sus vidas, y cuando comencemos estos estudios estemos ya interconectados con la porción bíblica que vamos a estar considerando. Así que nos vemos esta próxima semana, si el Señor no ha venido y con su favor. Amén y amén.